Muy buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con este tema bueno, la unidad en general que se llama interacciones, pero estamos ahorita con el tema de competencia. Se terminó competencia intraespecífica y estamos ahorita en el tema de competencia interespecífica. Los modelos de Lotka-Volterra ya los explicó la maestra y ahorita vamos a ver algo en específico con un enfoque experimental o enfoques experimentales específicamente para plantas. Y la maestra tiene la palabra. Gracias. Buenos días a todos. Vamos a continuar con la última parte del tema de competencia interespecífica en plantas, como estaba comentando el profe Cuthberto. Entonces, vamos a ver. Estamos aquí. Ya vimos todo esto, donde llegamos a ver hasta, como dijo, lo del modelo Lotka-Volterra, la heterogeneidad ambiental, las cuestiones de traslape de nichos, de diferenciación de nichos. Y ahorita vamos a ver cómo ocurre la competencia interespecífica entre plantas. Con un enfoque, o sea, cómo se hacen experimentos específicamente para evaluar competencia interespecífica entre plantas. Algo importante desde lo que vamos a partir es que, pues, las plantas son una forma sencilla de evaluar competencia, pues por sus características. No es como a los animales que hay que andarlos persiguiendo o cuestiones así. Las plantas están en un lugar, son fáciles de manejar y de manipular, y entonces, por ejemplo, se pueden poner hasta en una maceta y contenerlas en una cámara de ambiente controlado, donde ya todas las demás variables están manejadas, y entonces poder tener datos más precisos de la forma en que están compitiendo. Recordemos una cosa. Las plantas, al ser puestas juntas, por un lado, van a competir por los recursos del suelo, agua, nutrientes, y por otro lado, en la parte aérea, van a estar compitiendo por la radiación solar. Recordemos que un fotón que agarra una hoja ya no puede ser tomado o aprovechado por otra. Entonces, estamos hablando de competencia por recursos. Acuérdense que las condiciones, como puede ser la temperatura, es algo por lo que no se compite, pero los recursos, como pueden ser consumidos, es algo por lo que se compite. Entonces, a este nivel van a estar compitiendo las plantas. Sin embargo, los experimentos para evaluar competencia entre plantas, pues podríamos pensar, pues, es fácil de manejar, las plantamos, van creciendo germinan más o menos sincrónicamente, van creciendo al mismo tiempo, podemos ir evaluando plantas de la misma edad, cómo se están comportando en presencia de la otra, que esto de ponerlas juntas lo vamos a llamar mezcla, cómo se comportan ya cuando están mezcladas, a diferencia de cuando están solas. Pero no es sencillo diseñar experimentos para evaluar esto. Entonces, por un lado, se han propuesto los experimentos aditivos, y por otro lado, los experimentos sustitutivos. Cada uno tiene sus pros y sus contras. En el caso de los experimentos aditivos, pues lo que se ve es se hace una evaluación a diferentes densidades totales de plantas, pero tiene un problema. Normalmente en un experimento aditivo lo que se hace es que si tú tienes una mezcla, por ejemplo, de 100 plantas de la especie A y 50 plantas de la especie B, en total tienes una densidad de 150 plantas por unidad de superficie. Y entonces, en un experimento aditivo, tú ya tienes una densidad y le agregas
otro tanto de plantas. En este caso, le agregamos 50 plantas, por ejemplo, de la especie B, pero entonces esa adición va a estar teniendo dos efectos inmediatos. ¿Cuáles van a ser? En primer lugar, vamos a cambiar la densidad general porque ya no va a ser de 150 plantas por unidad de superficie, sino de 200 plantas por unidad de superficie. Entonces estamos cambiando la densidad. Pero además, también estamos alterando las proporciones, porque por un lado, antes había 1/3 de especie B y 2/3 de especie A, y ahora va a ser 1/2 y 1/2 de cada especie, mitad y mitad. Entonces, en los experimentos aditivos, estas partes se confunden un poco, no sabes si estás evaluando densidad, no sabes si estás evaluando qué proporción. Ese es el problema de los experimentos aditivos. Pero entonces, para solucionar esto, algunos propusieron los experimentos sustitutivos, donde ya se mantiene deliberadamente una densidad. O sea, vamos a cambiar proporciones, pero siempre a la misma densidad, por ejemplo, siempre a 200 plantas. No le vamos a agregar más ni a quitar menos, más bien vamos a estar cambiando las proporciones entre plantas. Estos experimentos sustitutivos a los que hacía la alusión la maestra fueron propuestos por un holandés cuyo nombre no es impronunciable, ¿sí? Y lo que se queda en las, ¿cómo se llaman? Nos quedamos siempre en, en las citas bibliográficas, nos quedamos solamente con el apellido de Witt, que es lo más fácil de recordar. Nada más, yo nomás me sé el C, quién sabe cómo se pronuncia su nombre, C.T. de Witt, así es el nombre completo, digamos, pero sus nombres completos mejor no los pronuncio porque no puedo. Bueno, entonces para allá, para 1960, publica De Witt, publica su enfoque para experimentar el efecto de la competencia interespecífica en planta. Y lo llama esta serie, ¿cómo se llama? A este enfoque de sustituir individuos de una especie y sustituirlos por otra, él le llama series de reemplazo. ¿Por qué series? Bueno, pues porque es una serie de individuos en determinadas proporciones que van ¿cómo se llama? A estar presentes hasta lograr que esas series, digamos, sean, digamos, un 100% de una densidad a la total a la que se quiere hacer la prueba, ¿no? Así que esta densidad total, primero fijamos eso, cuántas plantas voy a poner en mi campo cultivado, o en mi cama de cultivo, o en mi maceta, porque se puede hacer hasta en maceta. Bueno, pues quiero poner, si estoy hablando de una maceta más o menos grande, pues a lo mejor voy a poner, y dependiendo de la planta, dependiendo del tipo de planta, qué tamaño tiene, ya como adulta, pues simplemente voy a estar valorando ese tipo de cuestiones. Pongo 100, pongo 200, 400, 1000, ¿cuántas? Entonces, primero vamos a fijar la densidad general y eso lo vamos a mantener constante. Ya después vienen los tratamientos, ¿sí? ¿Qué porcentaje de una segunda especie vamos a poner, ¿sí? Para estar compartiendo el espacio con mi primera especie? Entonces, voy variando las proporciones de manera tal que la densidad general se mantenga constante. Hay problemas, desde luego, con este enfoque, ¿sí? Porque qué tal que ponemos a competir, ¿cómo se llama? Tamaños de plantas que son muy diferentes entre sí. Ajá. Entonces, bueno, pues a lo mejor no es ni siquiera de interés. A lo mejor lo que nos interesa entonces a nosotros es poner a competir plantas, primero que sean realmente competitivas, que haya, ¿cómo le llaman algunos autores? Que haya cierta simetría a la hora de que las ponemos nosotros a competir. Y obviamente, pues esas plantas, nosotros lo que va a ser de nuestro interés, ver cómo su comportamiento va a ser ya mezcladas, ¿no? Mezcladas estas plantas. Bueno, entonces a los efectos, David le llamó, ¿cómo se llama?
a la manera de experimentar le llamó series de reemplazo. Y de aquí surgen una serie de gráficos de posibles respuestas que le llamó en un momento dado también diagrama de reemplazo. Y entonces, ¿qué se grafica aquí? Pues los rendimientos de ambas especies, ¿sí? Con, ¿cómo se llama? Las proporciones a las que están sembradas, desde un 0% hasta un 100%, y ver cuál es la respuesta que tienen en las diferentes proporciones a las que están, pues, compitiendo. Y bueno, está, digamos, así como que muy gráfico, como que están muy, para estas cuestiones a lo mejor de enseñanza está muy didáctico, ¿sí? Pero sí nos dice mucho ya cuando experimentamos ya en vivo esto, pues nos dice mucho del comportamiento de las plantas que a nosotros nos interesa sacar algo en claro acerca de su competencia interespecífica. Muy bien, pues ahora vamos a ver los dos tipos de experimentos que se pueden hacer o que se han desarrollado de una forma más detallada para experimentar competencia entre plantas, para evaluar si realmente hay competencia. Entonces vamos a empezar con los aditivos y vamos a señalar que en primer lugar, pues generalmente se utilizan mucho las mezclas de malezas con cultivos para evaluar si realmente hay competencia, porque tienen muchas facilidades, pero además pues son de interés. Este tipo de interacciones son de bastante interés agrícola. Entonces, vamos a ver un experimento donde se puso, ahora sí que se echó a pelear, ¿no? Por así decirlo. Dejen quito esto. Se echó a pelear a avena sativa como cultivo y se le echó a otras dos encima, a la canija avena fatua y a avena ludoviciana. Entonces vamos a ver qué tan entronas son cada una de estas especies. ¿Ustedes quién creen que gane? A ver, vamos a ver cuál será más agresiva, ¿no? Entonces, bueno, esto lo hicieron Trembat y Harper en 1973 y pues justamente era lo que querían evaluar, la agresividad relativa de las malezas avena fatua y avena ludoviciana hacia la especie cultivada avena sativa. Se hizo un diseño aditivo, por así decirlo, se echaron en el ring, pero ¿cómo se acomodaron? ¿Cómo se fueron haciendo, cómo se fue haciendo esta lucha? Bueno, pues se sembraron las especies de cultivos en parcelas a una densidad constante y después se hicieron otras parcelas donde se modificó el número de plantas de la otra especie. Entonces, por ejemplo, si nosotros teníamos una densidad constante de 100 plantas, no sé, no, vamos a suponer 30 plantas no, esperen, no sé cuántas, supongamos 50 plantas por metro cuadrado de avena sativa. Teníamos 50 plantas por metro cuadrado de avena sativa. Ese es el monocultivo y ese es, digamos, el testigo. Entonces, luego se hicieron mezclas a dos densidades diferentes. A una se le agregaron, aquí lo vamos a ver, 38 plantas más de la otra especie y a otro tratamiento se le agregaron 76 plantas más por metro cuadrado de la otra especie. Entonces, así se hizo a estas dos densidades para representar los diferentes niveles de infestación que pudiera haber de malezas y cómo se va a estar reaccionando o cómo van a estarse interaccionando la avena sativa con las otras dos especies. Bueno, nada más para detalles y entender más este experimento, se realizó en invernadero, sin calefacción, durante el verano y las semillas se sembraron directamente en el suelo. ¿Para qué? Pues este tipo de información nos da una idea de cómo podríamos hacer este tipo de experimentos nosotros. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Vamos a verlo en esta gráfica, en estas gráficas. Pero vamos a separar nuestra pantalla. Espérenme tantito.
Vamos a separar nuestra pantalla para ver estos resultados. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Aquí tenemos 5 gráficas. En cada una se grafica, por un lado, el resultado cuando avena sativa estaba en monocultivo, y luego cuando se le adhirieron las otras plantas, por decir la adición 1 y la adición 2. Algo que no les comenté es que también con fines de comparación, también se hizo un tratamiento donde se hizo una adición de ese número de plantas que les comenté. En la adición 1, 38 plantas por metro cuadrado, y en la adición 2, 76 plantas por metro cuadrado, pero también se hizo con avena sativa mismo, o sea, se hizo una densidad más grande de la misma planta. Entonces, en esta gráfica se ven los resultados en forma logarítmica del peso de los tallos, o de los brotes más bien, el peso de los brotes, en este caso del peso de la paja, en este caso del peso de las panículas o espigas, en este caso del número de macollos y del número de espigas. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Fíjense, en monocultivo todas están mejor, tienen un mayor peso o son más. Y vemos que cuando se le adhieren la primera densidad, que es de 38 plantas más por metro cuadrado, en el caso de se le adhirió avena sativa, sí se redujo el peso de los brotes, también se redujo el peso de la paja, también el peso de las espigas, también el número de macollos y el número de espigas. Cuando se le agregó tanto, en este caso aquí vemos que es avena fatua, las rayitas discontinuas, también se redujo, y se redujo más que cuando se le agregó avena sativa. Vean, en todos los casos es igual. Se redujo más cuando se le agregó avena fatua, se redujo bastante. Mira, aquí el número de macollos fue mucho menor que cuando estaba en monocultivo. Y en el caso de avena, cuando se le agregó avena ludoviciana, sí se redujo, pero menos que cuando se le agregó avena sativa a avena sativa. Fíjense, también acá, sí se reduce, pero menos que cuando se le agrega a avena sativa su misma especie. Y cuando se hizo todavía una densidad más alta, que es de 76 plantas por metro cuadrado, pues todavía los efectos son más drásticos y tienen más o menos el mismo comportamiento que hemos comentado. Y podemos ver entonces que sí hay un efecto, o si hay una intensidad competitiva de forma general, tanto intra como interespecífica, hacia avena sativa. O sea, avena sativa se va a ver afectada por la presencia de avena fatua y de avena ludoviciana, pero también con la presencia de más individuos de su misma especie. Pero también vemos que avena fatua es el competidor más fuerte, por así decirlo. Digamos que en la lucha fue la que hizo más pues movimientos que hicieron ver al otro como que iba perdiendo. Entonces, avena fatua hizo que la disminución del peso tanto en brotes como en paja como en panículas fuera mayor que cuando se le agregó avenas ludoviciana o su misma especie avena sativa. Entonces, de estas gráficas podemos interpretar que por un lado sí hay competencia intraespecífica, también hay competencia interespecífica, pero que además
que la más fuerte, la más competidora es avena fatua, luego le sigue avena sativa, es más competidora sobre sí misma avena sativa, y que la menos competitiva es avena ludoviciana. Esos son como los resultados que pudiéramos tener de forma general en este estudio, pero les va a comentar algo más el profe Cuthberto. Vamos a ver qué nos va a comentar aquí. Bien, jóvenes. Vamos a ver entonces en esta tablita, digamos, los resultados ya muy, muy sistematizados y muy concretos, ¿no? Tenemos ahí entonces, son los componentes, dice ahí, del rendimiento en semilla de avena sativa en monocultivo y sus competidores ya en una mezcla. Bueno, entonces tenemos ahí en las columnas, digamos, serían las variables: número de panículas por planta, número de semillas por panícula, número de semillas por planta y el peso de la semilla en miligramos. Y en las filas tenemos ahí desde el monocultivo, ¿sí? La mezcla más avena sativa, una mezcla más avena sativa sería avena fatua en la mezcla y avena ludoviciana en la mezcla. ¿Ok? Entonces ahí está, donde dice sativa, la mezcla más sativa es ahí el monocultivo de sativa más otro poquito de sativa para ver ¿cómo se llama? La competencia interespecífica y poder hacer las comparaciones. Bueno, entonces, si vemos las variables, por ejemplo, número de panículas por planta, si nada más viéramos esa pura variable, diría, bueno, el monocultivo tiene el doble de rendimiento que en las mezclas, ¿no? En este caso, sativa, se reduce a la mitad e incluso hasta un poco menos. Si solamente viéramos ese único parámetro, pues entonces pues estaríamos, digamos, dando una afirmación así ya de rápido, ¿no? Eh, la avena sativa se ve afectada fuertemente por la mezcla con cualquiera de las otras dos especies de avena. Pero vamos más adelante, ¿no? Cuando vemos nosotros que el número de semillas por panícula, sí, el monocultivo incluso es menor y en mezcla es mayor. Uh-huh. Es mayor el número de, ¿cómo se llama?, de semillas por panícula. Bueno, entonces, ¿qué está pasando aquí? Entonces, ya aquí no estaría muy claro si ya hubo competencia o no hubo competencia. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, vamos entonces ahora a la columna de número de semillas por planta. Aquí nuevamente, si solamente estuviéramos viendo esta variable, pues vemos que con mucho el monocultivo de avena sativa, pues es mayor casi al doble o el doble, un poquito más del doble para cuando está mezclado con avena fatua, ¿sí? Cuando aumentamos incluso en el monocultivo a una densidad más alta, pues casi se reduce a la mitad, pudiéramos casi decir que a la mitad. Y cuando está con ludoviciana, pues digamos es un poquito menor el efecto, pero lo que sí vemos que fatua le afecta fuertemente en el número de semillas por planta. Pero bueno, aquí ya nos van quedando claras, digamos, son uno o dos parámetros. En el número de semillas no se vio bien claro el efecto, pero ya ahorita en la última columna, cuando lo vemos, dice, bueno, tenemos en monocultivo, incluso con la densidad aumentada, el peso de la semilla es sensiblemente igual, podríamos decir. Dirían los estadísticos, no hay diferencias significativas, ¿sí? Pero ya vemos, por ejemplo, la mezcla con avena fatua, vemos que el peso de la semilla, en este caso ya de la sativa, que es la planta de interés para nosotros, las otras son malezas, pues se reduce fuertemente. Aquí sí, exactamente a la mitad, ¿sí? La mitad del peso, y es una semilla, pues, muy pequeña, ¿no? Entonces, bueno, ya con ludoviciana, pues no es tanto el efecto. Podrían decirse que no hay diferencias significativas. Pero en fin, entonces ya tenemos ahorita número de panículas, número de semillas y el peso de la semilla.
son tres parámetros que nos estarían indicando o dándole ya más peso a, ¿cómo se llama? A que Avena Fatua es un fuerte competidor, ¿sí? Que deprime los rendimientos en estas medidas, en estas cuatro variables, y que, bueno, ya podemos hacer una afirmación que Avena Fatua es un competidor muy agresivo. ¿Qué tanto? Lo vamos a ver más adelante. ¿Qué tan agresivo pudiera, cómo podemos medir esa agresividad, ¿no? Digamos de manera un tanto indirecta. Pero, ¿cómo se llama? Aquí la recomendación es, vamos a los gráficos, vamos a los números, pero no hay que dar por hecho una cosa cuando solamente tenemos evidencia que no es concluyente, ¿no? En este caso, si juntamos las tres, a lo mejor ya pudiéramos decir, pues ya podemos concluir. Sin embargo, pues todavía hay que andarse con tiento, hay que repetir el experimento, en fin. Ustedes saben cómo es esto de la ciencia, no perdemos, ¿no? Si se ve claramente el efecto, pues es que a todo dar hice mi diseño experimental. Y si no están muy claras los efectos que andábamos buscando, pues entonces algo nos falló y hay que buscarle modificaciones al diseño, etcétera, etcétera. Entonces, en ciencia no perdemos. Los que están perdiendo aquí entonces son, ¿cómo se llama? La avena sativa, el cultivo, cuando se le pone a competir con otras dos, y avena fatua en este caso es la ganona, vamos a llamarlo así, la más agresiva, ¿sí? A la que le van a levantar la mano en términos de las analogías que decía la maestra. Bueno, bien, adelante. Hablaba yo al inicio, pues, de la presentación o del video, de que, pues, como decía la maestra, no vamos a echar a pelear ¿cómo se llama? A grandotes con pequeños, ¿no? Pues cuando nosotros lo que nos interesa medir la competencia, pues es porque vamos a poner a competir a plantas que pudieran reducir su rendimiento, pero plantas que más o menos puede, de alguna manera lo estamos intuyendo que pueden entrar en competencia por algún recurso, dada en este caso, y aquí es donde voy a hacer uso de este gráfico, dada la similitud o en el fenotipo. Y entonces, este grafiquito lo podemos tomar como regla general, aunque si hay, ¿cómo se llama? Pudiera haber por ahí alguna diferencia, ¿sí? Pero esas diferencias, y como dice por ahí un adagio, ¿no? Las diferencias o la diferencia es la que marca, ¿cómo se llama? Le confirma la regla, ¿no? Por ahí así se ve. Bueno, entonces en este gráfico lo que está muy fácil, ¿no? Sí, dice, puede haber o no coexistencia competitiva. ¿Se acuerdan ustedes del principio de Gauss, ¿no? Que había exclusión competitiva. Después, con todo el análisis que hizo la maestra con el modelo de Lotka-Volterra, que bueno, que podía haber una coexistencia inestable o estable, o que pudiera haber una exclusión competitiva. Bueno, si están ahora sí que entre iguales, pues entonces entre más parecido tengan la diferencia fenotípica, entre menos diferencias haya fenotípicamente hablando, el grado de competencia va a ser más alto. Entre menos parecidos sean las plantas que estamos poniendo a competir, bueno, entonces los efectos como que van a ser, digamos, menos visibles. Tal vez estén compitiendo, tal vez por un recurso muy particular, pero la intensidad de la competencia va a estar reducida, muy reducida. Entonces, ¿cuál es la máxima similitud? Cuando yo quiero poner a competir o intercalar cultivos, ¿sí? Cuando yo quiero hacer un aprovechamiento óptimo del terreno que yo tengo, ¿qué tipo de cultivos pongo? ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la máxima solicitud o la mínima diferencia fenotípica que sea compatible con una coexistencia tal que me permita obtener, ¿cómo se llama?, rendimientos o beneficios de esa asociación que yo quiera hacer? ¿Cuál es el mínimo valor que permite la coexistencia? Pues habrá que ensayarle, ni modo, hacer investigación. Eso es lo bonito en ciencia, ¿sí? Que tenemos, si no tenemos muy clara la posible coexistencia o exclusión competitiva entre algunos cultivos que sean de nuestro interés, pues tenemos que ensayarle. Y ya entonces aquí la
la ciencia se ve apoyada por las cuestiones ya también empíricas o el conocimiento incluso derivado de la gente que ha trabajado con las especies o está trabajando con las especies en determinadas regiones. ¿Ok? Bueno, eso es, digamos, como una eh, intervención, como dicen, aporte cultural a esta cuestión de competencia interespecífica. Gracias. Bueno, pues ahora vamos a continuar viendo pues la utilidad de estos experimentos aditivos. Realmente pues sí, son útiles porque nos ayudan a ver claramente si hay competencia intraespecífica, pero el problema de estos experimentos es que, como vieron, no tiene un rango de densidades donde, amplio. Por ejemplo, podríamos decir de cuando es 0 en una especie y 100 en la otra, en porcentaje y 100 en la otra, 25 en una especie y 75 en la otra, y así, y a diferentes densidades. O sea, eso es lo que no tienen este tipo de experimentos. Y esto vamos a verlo en un experimento que donde igual echaron a pelear ahora a otras dos especies. En este caso, se echó a pelear a trigo y a neguilla, que le vamos a estar diciendo agrostema en este experimento. Y bueno, quienes hicieron esto fueron Fairbank y Watkinson en 1985, y hicieron muchas combinaciones de mezclas en un rango de densidades de 4 a 1200 plantas por metro cuadrado. Entonces ponían, por ejemplo, 4 de trigo, y esas 4 por metro cuadrado de trigo las comparaba con de 4 a 1200 diferentes rangos de densidades de agrostema. Y luego lo mismo fue haciendo a otra densidad de trigo, por ejemplo a 16 plantas de trigo con de 0 a 1200 plantas de agrostema, y fue viendo cómo realmente se va modificando la forma en que tiene el efecto de la competencia interespecífica en las plantas. No va a ser lo mismo el efecto de la competencia interespecífica en una comunidad, por ejemplo, de trigo de 4 plantas, y qué tanto la están afectando las plantas de la otra especie a una comunidad de 1200. O sea, es diferente, y eso es lo que se trata de ilustrar en este experimento. Bueno, pues vamos a ver los resultados. Vamos a ver los resultados, y nada más algo que queremos que vean es que estos autores lo que hicieron para analizar los resultados es que analizaron, miren, esta es la gráfica para trigo y esta es la gráfica para agrostema. Y en la gráfica para trigo, por un lado pone la densidad de agrostema, por otro lado la densidad de trigo. Acá empiezan las densidades más bajas de agrostema y van creciendo. Acá están las densidades más bajas de trigo y van creciendo. Entonces se va viendo cuando estaba baja densidad agrostema, qué pasaba a las diferentes densidades de trigo. Cuando está alta densidad agrostema, 1200 plantas por metro cuadrado, qué pasa cuando está trigo a todas estas diferentes densidades. Y el parámetro que se está utilizando para ver ese efecto es el promedio del rendimiento por planta en una escala logarítmica. Entonces, se hizo ese análisis para trigo. Esto se llama una superficie de respuesta, que está como en 3 dimensiones, y es lo que hace interesante este análisis. Y vamos a ver cuáles fueron los resultados que sacaron estos investigadores a partir de este experimento. Muy bien, vamos a entrarle a interpretar en estas gráficas las respuestas que tuvieron ambas especies al estar en un rango de densidades compitiendo. Se supone que los recursos están estables en una cantidad X,
y bueno, vamos a poner a competir a estas especies. Vemos, por ejemplo, entonces aquí en la gráfica A, donde está la respuesta de trigo, y en la gráfica B, la respuesta que tiene agrostema en las diferentes densidades. Aquí en estos dos gráficos, si observamos los rangos de densidad para trigo van desde 4 hasta 1200 y para agrostema desde 0 hasta 1200 también. Ahí están indicado con las flechas en rojo, ¿sí? De derecha a izquierda la densidad de trigo, de izquierda a derecha la densidad de agrostema en este caso. Bueno, podemos separar incluso el análisis viendo solamente, por ejemplo, las densidades. ¿Qué pasa con el rendimiento que está ahí en la escala de rendimiento? Estaría dada a la izquierda, como les decía la maestra, son las unidades en escala logarítmica, el rendimiento por planta en gramos, rendimiento medio. Y, digamos, esta misma es como si fuera el espejo, ¿sí? La escala que está, digamos, al fondo, ¿sí? Sería el espejo de la escala que está a la izquierda, ¿no? Para que ubiquen ustedes los puntos de respuesta, ¿sí? Bien, entonces, si queremos analizar solamente la respuesta que tiene trigo al aumento de sus densidades, pues vamos a tomar entonces la parte derecha del gráfico, ¿sí? Y así como viene de derecha a izquierda cada línea, vemos cómo el rendimiento va siendo menor hasta, ¿cómo se llama? A diferentes densidades, ¿sí? O de arriba hacia abajo, como ustedes quieran verlo, pero nada más viendo las densidades de trigo, en este caso. Cuando entonces ya queremos ver nosotros la respuesta que tiene el trigo a esas densidades, pero ahora adicionándole densidades de agrostema, entonces ahora las líneas que vamos a observar y su cruce va a ser entonces las líneas que vienen de derecha a izquierda y hacia abajo. Digamos, esas serían las líneas de respuesta del trigo cuando ya tiene asociado agrostema. Entonces, de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo, son los rendimientos de trigo digamos, en monocultivo, ¿sí? Y de izquierda a derecha hacia abajo serían los rendimientos de trigo ya con agrostema asociado o compitiéndole, pues. ¿Ok? Bien. La misma aplicación sería para el gráfico B, nada más que ahora ahí vemos la respuesta que tiene agrostema a nivel intraespecífico, exactamente de la misma manera que les acabo de explicar, ¿sí? La competencia interespecífica, en el mismo sentido. Ahí están las densidades y los cruces a los cuales se pueden ver los rendimientos. Bueno, para concretar y para tal vez dar, digamos, una conclusión de este análisis. Vean ustedes ahí donde están las flechas, tanto en la gráfica A, ¿sí? Como en la gráfica B, la flecha roja y las flechas azules. Vean ustedes como si viéramos una pared que está sosteniendo, digamos, como un techo, ¿no? O una tienda de campaña, ¿no? Una tienda de campaña que está siendo sostenida en esos 4 puntos, ¿sí? Y vean ustedes qué tanto se levanta, por ejemplo, para trigo, de qué tamaño, digamos, está, entre comillas, lo voy a decir, la pared, las paredes que están sosteniendo a esa sábana o a esa casa de campaña para trigo. Vean ustedes, compárenlo ahora visualmente nada más con la casa de campaña para agrostema. Y vean ustedes que esas paredes que están sosteniendo esa casa de campaña en agrostema son más amplias. Ajá. Están más altas. ¿Sí? Y en trigo están, digamos, más angostas esas paredes. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos está diciendo esto? Que tenemos sí un efecto de competencia interespecífica y que la especie trigo, ¿sí? Cuando le ponemos un competidor, ¿sí?
su respuesta, su sensibilidad a la competencia interespecífica es, es mayor que la que tiene agrostema en esas, digamos, rangos de densidades. ¿Qué quiere decir en otro sentido? Pues que agrostema es un competidor fuerte, muy fuerte, ¿sí? Y que compitiendo contra sí misma, pues sí, pierde, digamos, rendimiento, pero no es tan pronunciado como lo que pierde trigo, ¿no? Trigo, incluso en la competencia intraespecífica, también se deprime mucho el rendimiento, entonces, ni contra sí mismo es cosa competitivo trigo, tiene que estar en densidades tales, pues, para que no se vea deprimido su rendimiento. Y bueno, no sé si quede más o menos explícito en este sentido. Además, lo que se me ocurre es hacer una analogía entre las paredes que sostienen a una casa de campaña y la superficie de respuesta precisamente es el techo de la casa de campaña, ¿no? Que va a estar o más alto, más estirado o más bajo y a lo mejor, digamos, como que más papaloteándole, si le pegara el viento, hablemos en este sentido análogo, si el viento le pega, pues se nos va a caer tal vez más fácil, ¿no? Todo depende de la intensidad, obviamente, del viento, pero bueno, nada más es una analogía tal vez no muy válida, pero espero yo quede más o menos explícito en esos términos. Algo más que se puede ver en estas gráficas es que cuando nosotros estamos haciendo estos experimentos de competencia a diferentes densidades, tanto de un competidor, de una especie como de la otra, nosotros podemos ver que hay un efecto integrado de la competencia intraespecífica y de la competencia interespecífica. Si observamos aquí, está la gráfica del trigo. Aquí tenemos una densidad de 4 plantas, por, por metro cuadrado. Y si nos vamos a este punto, tenemos una densidad de 0 plantas de agrostema. Entonces, podemos ver que si nosotros a esas 4 plantas le agregamos otras 12, se hacen 16, y luego ya son 40, y luego ya son 120, y luego 400, y luego 1200, y no estamos agregando ninguna de agrostema, nosotros estamos viendo esta reducción del rendimiento solo por competencia intraespecífica. En esta otra línea tenemos 4 plantas de trigo que van también creciendo en población y se va viendo la competencia intraespecífica, pero aquí ya le agregamos 4 de agrostema. Entonces aquí ya se empieza a ver el efecto de la competencia intraespecífica con un poco de competencia interespecífica, con 4 plantas a diferentes densidades de trigo. Entonces, hacia acá tenemos el efecto de la competencia intraespecífica. Pero hacia acá podemos ver entonces el efecto de la competencia interespecífica. Supongamos otra vez una densidad de 4 plantas, pero de trigo, pero ahora en vez de 0 le vamos a poner otras 4 de agrostema, luego 16 de agrostema a esas 4 de trigo, luego 40 de agrostema. Entonces aquí, hacia acá vamos a estar viendo el efecto de la competencia interespecífica, y con estas gráficas nos queda muy claro esta superficie, que a mayor competencia intraespecífica y a mayor competencia interespecífica, pues las plantas van a estar mostrando una respuesta, en este caso tanto el trigo como el agrostema, van a estar mostrando una respuesta que es disminuir su rendimiento, y podemos decir que las dos plantas compiten. Pero como ya decía el profesor, en este caso el trigo es más sensible a esa competencia que hacen las dos. Pero lo que nos tiene que quedar muy claro de esta idea que estoy ahorita explicando es que a diferentes densidades
tanto de la misma especie como de la otra especie, la interacción se modifica. Entonces, si nosotros hacemos una forma de comportamiento, por ejemplo, a una densidad de 40 de agrostema con 40 de trigo, su competencia va a ser distinta. Y estamos hablando solo de 80 plantas en total, como densidad total. Su competencia va a ser distinta a cuando estamos hablando de 1200 de agrostema y 1200 de trigo. Su interacción va a cambiar porque ya tenemos una densidad total de 2400. Entonces, podemos ir viendo estos efectos con este tipo de análisis. Ya, profe. Yo pensé, yo pensé que usted lo iba a... Otra cosa también importante es que el efecto cambia dependiendo de la densidad, o sea, el efecto de la competencia interespecífica. Observen cómo cuando tenemos solo 4 plantas por metro cuadrado de trigo y nosotros vamos aumentándole la densidad de agrostema, fíjense cómo solo por estar a 4, solo porque son solo 4 plantas, vean todo lo que se reduce el rendimiento. Estamos hablando de que en esta escala logarítmica, desde acá hasta acá, es, digamos, una gran bajada de rendimiento, una amplia reducción. Pero cuando ya estamos a altas densidades, miren aquí a 1200 plantas por metro cuadrado, ese efecto ya no es tan agresivo. Fíjense, empieza aquí 0 plantas de agrostema y va creciendo, se va intensificando la competencia interespecífica y sí se llega a una reducción, pero vean, más o menos es de este punto a este, nada que ver con el resultado de la competencia intraespecífica a bajas densidades. A altas densidades, el efecto de la competencia interespecífica se disminuye. Podríamos estar diciendo, como analogía, que es más fácil para 1200 plantas protegerse de la agresión de otras 1200 o hasta de otras 4, de otras 16, que 4 solitas. Entonces, esto es otra cosa importante que podemos ver de estas interacciones. Bueno, entonces ya vimos, nada más como resumen, recuerden, estamos viendo que el trigo fue más sensible, o sea que hay una especie más sensible a la competencia interespecífica y otra más fuerte. También podemos ver que los efectos de la competencia intraespecífica e interespecífica se integran y también que hay una pérdida en la sensibilidad competitiva a altas densidades. Pero, si nosotros queremos saber más y entender más algunos procesos que ocurren, por ejemplo, queremos ver exactamente por qué recursos están compitiendo o exactamente cómo compite intraespecíficamente consigo mismo el trigo. Nosotros tenemos que hacer ya otro tipo de experimentos, que son los experimentos sustitutivos. Muy bien, chicos, pues ahora vamos a ver los experimentos sustitutivos. Vamos a ver estos experimentos sustitutivos con un ejemplo. Vamos a ver un experimento que se hizo con 2 especies de avena silvestre en pastizales anuales de California. Esas 2 especies de avena silvestre fueron avena fatua y avena barbata. Y ellas bueno, normalmente están juntas por ahí en esos pastizales, pero se cultivaron para ver qué ocurría, cómo interaccionaban entre ellas. Y lo interesante de estos experimentos sustitutivos es que lo hicieron a 4 diferentes densidades generales, fíjense. Lo hicieron a
a 32, a 64, a 128 y a 156 plantas por maceta. Pero fueron variando las proporciones de cada una de las plantas o de las especies. Hicieron 5 frecuencias diferentes. De 0, de 120, de 12.5, de 50, de 87.5 y de 100 y de 100%. Cuando ponían 0%, por ejemplo, de avena fatua, entonces era 100% de avena barbata. Y cuando pusieron 12.5% de avena fatua, entonces ponían 87.5% de avena barbata. Ahorita lo vamos a ver mejor con unos diagramas. Y después ya de las 29 semanas de crecimiento, entonces se evaluaron el rendimiento de espiguillas por maceta, contaron cuántas espiguillas por maceta, y ya con eso midieron la intensidad de la competencia interespecífica, pero también para compararlo con la competencia intraespecífica, se sembraron ambas especies también en monocultivo. Entonces, el monocultivo a diferentes también densidades, o sea, a 32 plantas de solo avena fatua, a 64 plantas de solo avena fatua, a 128 solo de avena fatua, a 256 y así. Entonces, esa sirvió como marco de referencia para evaluar entonces los efectos cuando crecía una especie en mezcla con la otra. Bueno, aquí están, avena barbata, avena fatua. Vamos a ver qué pasa cuando compiten. ¿Quién gana? Las dos son silvestres, las dos son salvajes, no sabemos, vamos a ver. ¿Qué resultados hubo? Bueno, primero vamos a analizar esta gráfica, que aquí se ve el rendimiento en monocultivo y vemos cómo conforme va creciendo la densidad, va disminuyendo el rendimiento hasta llegar a un punto donde ya no crece por más plantas que metas. Recordemos que esto ya lo habíamos visto cuando estábamos hablando de competencia intraespecífica y lo vimos como la ley del rendimiento constante, que las plantas de una población hacen toda una serie de cambios con el objetivo de que el rendimiento sea constante. Ahora vamos a ver los resultados ya de la competencia. Vamos a ver lo que DeWitt bautizó como diagramas de reemplazo, o llamó diagramas de reemplazo. Vamos a ver los resultados a 4 densidades. Vamos a ver unas líneas punteadas que van a ser la respuesta de rendimiento en monocultivo y luego vamos a ver líneas continuas que van a ser ya las respuestas en la mezcla. Y ya vamos a poder comparar las punteadas con las continuas y ver entonces el efecto de la competencia interespecífica. Vamos a verlas. Nada más déjenme veo algo rápido aquí. Ok. Bueno, aquí podemos ver 4 gráficas. En la primera gráfica se ponen los datos a una densidad de 32 plantas, en la segunda de 64 plantas, a 100, de 100, no sé, ¿qué era? ¿54 o 64? 64. Luego a 128 y luego a 156. Entonces, 256. a 256, perdón. Entonces, tenemos estas 4 densidades. Luego, vamos a ver las frecuencias. Vean cómo aquí en la de 32 tenemos 0 de avena fatua con 32 de avena barbata, como el primer tratamiento, por así decirlo, o la primera frecuencia. En la segunda frecuencia 4 de avena fatua con 28 de avena barbata. En la tercera frecuencia 16 y 16 estamos hablando aquí del 50 y 50%. Acá 28 de avena fatua, 4 de avena barbata y 32 de avena fatua y 0 de avena barbata. Entonces,
Ya se entendió esta parte. Acá estamos midiendo el número de espiguillas por maceta. Vamos a ver qué pasó. Bueno, aquí en cuanto a avena fatua, observen cómo la línea punteada, que es la de monocultivo, va aquí. Y pues mientras más plantas tengamos de avena fatua y menos de avena barbata, pues el rendimiento va a ser mayor, pero conforme va aumentando la proporción de avena barbata, entonces va reduciéndose el rendimiento o el número de espiguillas en avena fatua. Y vemos que realmente es muy semejante, ¿verdad? La curva de avena fatua en monocultivo compitiendo con avena barbata. Prácticamente es así como, no me haces ni cosquillas, avena barbata. Entonces es prácticamente igual el rendimiento. Pero cuando estamos en el caso de avena barbata, observen primero el rendimiento en monocultivo, pero cuando está en presencia de avena fatua, fíjense, aquí no había ni una de avena fatua, y entonces obtuvo el mismo rendimiento que en monocultivo. Pero conforme se le fue aumentando la proporción de individuos de avena fatua, entonces el rendimiento fue disminuyendo. Pero de una forma importante. Aquí estamos hablando de que ya para cuando estaban a 50 y 50%, estamos hablando de que el rendimiento fue alrededor del 45%, nada más de lo que rinde normalmente en monocultivo. Entonces, vemos que sí tiene un efecto importante, avena fatua sobre avena barbata, pero que avena barbata no tiene un impacto tan importante en avena fatua a esta densidad. Conforme vamos viendo los otros gráficos, podemos observar comportamientos semejantes, principalmente en avena barbata. Siempre vamos a tener un menor rendimiento en presencia de avena fatua a mayores densidades e incluso se va intensificando ese efecto. Y en el caso de avena fatua, observen cómo avena fatua está aquí de este lado. Este es su rendimiento en monocultivo, pero esta vez a una densidad de 64 plantas, ya hay un efecto de avena barbata sobre avena fatua. También a mayor densidad ya todavía hay un efecto más pronunciado y a 256 plantas ya todavía el efecto es más grande. Hay muchas cosas que podemos resaltar de estos gráficos. Bueno, que en primer lugar, que a densidades más altas, la interacción competitiva se intensifica en ambas especies. Otra cosa que vamos a ver es que cuando una especie está en monocultivo, tiende a formar curvas convexas, como lo podemos ver aquí. Cuando está en monocultivo, avena barbata tiene una curva convexa. Cuando está en monocultivo, avena fatua tiene una curva convexa. ¿Esto qué quiere indicar? Bueno, ahorita lo vamos a ver, pero las respuestas del rendimiento en monocultivo son todas convexas, lo que indica que la limitación del rendimiento es por competencia intraespecífica, es decir, se llegó a la capacidad de carga y la población se mantiene estable y lo que hacen los individuos de la población es tener estrategias para producir un rendimiento constante como lo tuvo a otras densidades. Pero lo que también se ve es que en la mezcla ya se forman generalmente curvas cóncavas, como podemos verlo aquí. Tenemos avena barbata en monocultivo con su curva convexa, pero después de la competencia ya tenemos una curva cóncava. ¿Qué indica esto? Bueno, pues que realmente hay un efecto
de la competencia interespecífica. En el caso de avena barbata, todas sus curvas en la mezcla fueron cóncavas. Significa que a todas las densidades fue afectada por la presencia de avena fatua. Pero en el caso de avena fatua es diferente. Porque lo que vemos es que, aunque no en todas se hace una línea cóncava, por ejemplo aquí, a 32 plantas, no se forma esa línea cóncava con la presencia de avena barbata, pero sí podemos ir viendo que a mayor densidad se va reduciendo la capacidad productiva de avena fatua, ya no le llega al monocultivo, va reduciéndose, por lo que, como podemos ver. Entonces, nos queda muy claro que hay una depresión mutua por efecto de la competencia interespecífica, pero que no es igual en las dos. Es decir, hay un efecto sobre avena fatua que es diferente al que ella produce en avena barbata. Lo que podemos también decir entonces es que quien es el competidor más fuerte en este sentido, pues es avena fatua. ¿Qué otra cosa podemos interpretar en este sentido? Bueno, pues podemos interpretar estos diagramas de reemplazo teniendo en cuenta primero dos consideraciones. Que podemos evaluar lo que una especie podría hacer cuando crece por sí sola a densidades equivalentes a las densidades que experimenta la serie de reemplazo. Es decir, podemos evaluar la competencia intraespecífica a las diferentes densidades que, por ejemplo, aquí vemos hasta cómo cambian las curvas cuando esté en monocultivo. Vean la de avena fatua, vean cómo cambió aquí la curva de monocultivo, pero a 64 plantas de avena fatua. Podemos hacer esas comparaciones en cuanto a competencia intraespecífica a diferentes densidades en este tipo de experimentos. ¿Qué otra cosa tenemos que considerar? Es que podemos medir la desviación de la respuesta cuando se cultiva en la mezcla. O sea, podemos medir y con eso darnos una idea de qué tanta competencia hay o de qué tanto es el efecto de la competencia interespecífica cuando vemos y comparamos la respuesta de monocultivo, aquí por ejemplo de avena barbata, con la respuesta en la mezcla, o sea, la respuesta ante lo que nosotros consideramos que va a ocurrir la competencia interespecífica. Y bueno, como ya vimos, puede haber una respuesta cóncava o puede haber una respuesta convexa. Cuando hay una respuesta cóncava, generalmente acuérdense de la respuesta cóncava. La respuesta cóncava es así, en forma de recipiente, por así decirlo. Y cuando tenemos una respuesta de ese tipo, significa a fuerza necesariamente que una especie está sufriendo competencia interespecífica. Porque cuando tenemos el caso de monocultivo, su respuesta solo puede ser lineal o convexa, pero nunca va a ser cóncava. Entonces, cuando vemos una línea cóncava, en este tipo de diagramas de reemplazo, forzosamente estamos viendo que sí hay competencia interespecífica. Cuando vemos una línea convexa, como esta que tenemos aquí, esta o esta, que no son como un recipiente, sino más bien son como una montañita. Bueno, cuando tenemos una línea convexa, uno va a decir, pues significa que no hay competencia interespecífica, pero no siempre va a ocurrir eso. Realmente no significa que no haya competencia interespecífica una línea convexa o una curva convexa. Eso solo lo podríamos ver comparándolo con la línea del monocultivo
y ver realmente si hay diferencia significativa con la línea de monocultivo o no. Por ejemplo, aquí vemos que prácticamente son idénticas, aunque sí hay competencia interespecífica, pero no es muy grande. Podría decirse que no es significativa para avena fatua en este caso, a esta densidad. Entonces, cuando ustedes tengan que interpretar un resultado así ahora en su tarea, tengan en cuenta que siempre que vean una línea convexa, no significa forzosamente que estamos hablando de un fenómeno de competencia interespecífica. Digo que no hay competencia interespecífica, perdón. Entonces, ¿a qué conclusiones podemos llegar? Pues, dos principales. Que la competencia interespecífica entre dos especies de plantas puede afectar el desempeño de ambas, pero, ojo, en diferentes grados. Avena fatua se vio menos afectada por avena barbata que avena barbata por avena fatua. Y otra conclusión es que la intensidad de la competencia depende de la densidad a la que tiene lugar la interacción. Vimos que cuando avena fatua estaba siendo, por así decirlo, invadida por avena barbata a densidades bajas, o sea, 32 plantas por maceta, no había realmente un impacto significativo. Hasta llegamos a pensar, pues no le hace nada. Bueno, pude llegar a pensar con un resultado así, pues no le hace nada, avena barbata, avena fatua pueden crecer sin problema juntas, pero si vamos cambiando de densidad y ya densidades más altas, como a 256 plantas por maceta, pues ya vemos que avena fatua se ve fuertemente también, o bueno, no tan intensamente como avena barbata, pero sí se ve afectada por la competencia interespecífica que ejerce sobre ella avena barbata. Entonces, como mencioné al final, la intensidad de la competencia depende de la densidad a la que tiene lugar la interacción. Pero ahora vamos a ver si esto podemos predecir qué va a pasar con este comportamiento que tienen estas dos especies. Podemos decir si una va a excluir a la otra o si pueden coexistir. Bueno, pues eso nos lo va a explicar el profe Cuthberto. Bueno, muy bien. David y sus compinches, que no lo hizo solo, aunque toda la derivación matemática él sí la hizo sola, pero todas los experimentos los hizo siempre con algún aliado, ¿no? Entonces, si queremos saber el resultado de la competencia en el largo plazo entre dos especies a densidades particulares, pues entonces lo que podemos hacer es, bueno, ¿qué resultado obtuve? ¿Cuánto obtuve de una especie? ¿Cuánto obtuve de la otra? Y vuelvo a sembrar, pero en esa proporción que yo coseché. Por decir nada más un número, ¿no? Por ejemplo, yo sembré 200 semillas de avena barbata y 200 semillas de avena fatua. Y mi resultado fue que tuve más resultados, más número de semillas de avena fatua que de avena barbata. Bueno, pues ahora quiero ver en el largo plazo cuáles serían las resultantes. Las siembro en esa proporción que yo coseché, vuelvo a hacer un ciclo siguiente, otro ciclo y otro ciclo, y a ver cuál es el resultado. Bueno, pues me voy a llevar un buen tiempo, ¿no? De cada generación, eh, posiblemente después los resultados no sean tal vez tan claros, pero bueno, creo que esto lo podemos deducir de los resultados que tenemos nosotros ya con estos experimentos que se están haciendo, esos resultados. Y bueno, entonces David y sus colaboradores propusieron hacer un análisis del siguiente tipo que vamos a ver en el gráfico siguiente. ¿Okay? Bueno, vamos entonces, en el eje de las X, o las abscisas, vamos a tener ahí, digamos, en escala logarítmica, estamos graficando la relación o proporción, o la razón, ¿sí? Como le quieran ustedes llamar, relación, proporción, razón, de
Puede ser en este caso, puede ser plántulas, puede ser semillas. En este caso, son semillas lo que se está sembrando de una especie dividido entre las semillas de la otra especie. Ujú. Y entonces esas proporciones pues pueden ir en el mismo sentido que iban los diagramas de reemplazo, ¿no? Voy a poner 0, 50, 50, 75, 25, en fin, esas proporciones así voy viendo cuánto pongo, ¿no? Y ese cociente, el resultado de ese cociente, pues es lo que voy a poner aquí en este punto en las abscisas. Bueno, ya la siembro y voy viendo los resultados que me da a diferentes proporciones. ¿Cuál es la proporción, pero ahora de el rendimiento o la salida, dice aquí? Podemos medirlo en términos de rendimiento, muy bien. Puede ser número de semillas, puede ser peso, en fin, cualquier otra unidad que nosotros queramos. En este caso, entonces, igual, otra vez, el resultado lo vamos a dividir cuánto me dio la especie 1, ¿sí? Y dividido entre lo que me rindió la especie 2. Y ese resultado, el resultado de esa razón, proporción, cociente, como le quieran llamar, pues lo voy a graficar contra lo que yo sembré. Bueno, entonces, esos son, digamos, los ejes de este gráfico. ¿Sí? El eje cartesiano, ya me acordé ahorita de cómo se llama los esquemas estos. ¿Sí? Un diagrama cartesiano. Bueno, vemos ahí una línea sólida que parte del origen de donde se cruzan la abscisa y la ordenada. Digamos, sería el punto cero, ¿no? Y está trazada una línea recta, con una pendiente, podríamos pensar, de 1, exactamente 1. Si sacamos la tangente de esa pendiente, pues sería igual a 1. ¿Ah? Eso lo saben ustedes de sus clases de geometría analítica. ¿Okay? Entonces, esa línea, ¿qué quiere decir? Que en todas esas proporciones que yo siembre sobre esa línea, ¿sí? El resultado no va a favorecer a ninguna de las dos especies. Es decir, no se va a establecer competencia alguna. ¿Sí? Le podríamos llamar línea de cero competencia. ¿Sí? Exactamente, entonces se está partiendo el diagrama cartesiano, el esquema cartesiano lo está partiendo exactamente a la mitad con esa pendiente. Entonces le vamos a llamar esa línea de cero competencia. ¿Sí? Bien, pero resulta que, así como se venía describiendo en los diagramas de proporción, pues no nos quedaba claro en un momento dado qué especie en un momento dado pudiera estar ganando, porque se acuerdan ustedes que pues, las líneas o las curvas que se establecieron ahí, pues era, digamos, por ejemplo, lo convexo y la línea recta era lo que estaba predominando casi, casi. Había muy pocas, ¿cómo se llama? Muy pocas cóncavas, las líneas. Y podríamos estar diciendo, pues aquí en esta proporción, pierde una especie o está viendo más afectada, pero nunca veíamos en el largo plazo, pues qué pudiera darse, ¿no? ¿Cuál sería la situación en el largo plazo? Bueno, entonces David, en este diagrama de proporciones o relaciones, propone lo siguiente. Entonces, ya tenemos la línea de cero competencia. Vamos a ver entonces el resultante, el punto A, tenemos ahí punto A, un cero ahí, por ejemplo, el punto C y el punto E. Y estamos subiendo o proyectando a la línea de cero competencia y lo estamos proyectando hacia el eje de las ordenadas, ese punto también, y estamos viendo cuál pudiera ser la relación o la relación que existe a esas densidades. Según los datos que les acaba de relatar la maestra, pues vimos que en todo momento siempre estaba predominando por competencia la especie de avena fata sobre barbata. Entonces, estos resultados así se interpretarían. Llegamos a ese punto de cero competencia, nosotros esperaríamos que el dato nos correspondiera exactamente a ubicarse en esa línea de cero competencia. Pero no, lo que resulta es que se vio desplazado y vemos que la proporción del rendimiento numéricamente expresado, pues va a favorecer en el numerador hacia la especie 1, en este caso.
es mayor el numerador que el denominador. Y así sucede para los puntos C y para el punto E. ¿Sí? Digamos, el, el rendimiento, digamos, de cero competencia esperado no se sostiene ahí, se cruza y se va más arriba, y entonces se va formando también una línea recta que va correspondiendo a que siempre la especie 1, su número es mayor que el de la especie 2, o peso, o cualquier otra variable o parámetro que ustedes quieran emplear. Entonces, en este caso decimos que a la larga, la especie 1, y analogando con recuerden ustedes la explicación que les daba la maestra el modelo de Lotka-Volterra, pues podríamos decir que la especie 1 a la larga va a desplazar o a excluir a la especie 2, ¿sí? Si seguimos, digamos, si siguiéramos, cosa sembrando las proporciones que nosotros cosechamos, entonces a la larga se va a ver desplazada una especie por la otra, llegando entonces en un momento dado a que vamos a tener en un momento dado un monocultivo. ¿Ok? Bueno, esa es la explicación en este sentido. ¿Qué no habrá? Bueno, podemos trazar una línea abajo, digamos, lo que le correspondería. ¿Qué sucedería si la especie 2 es la ganona? ¿Sí? Es la más fuerte competidora. Podemos trazar una línea también abajo de la línea de cero competencia. Entonces, esa línea roja que se está trazando, esto nos indicaría que ahora es el inverso de lo que estaba ocurriendo para la especie 1 hace rato, lo que estaba explicando. Ahora, los números de la especie 2 son mayores a los de la especie 1, ¿sí? Y los rendimientos se están viendo favorecidos para la especie 2. Entonces, esa relación favorece favorece a la especie 2 y por lo tanto, en un momento dado, la especie que se va a ver desplazada es la especie 2. Entonces, estos, digamos, son los extremos, exclusión competitiva. Pero puede ocurrir muchas otras situaciones, ¿no? Como vamos a ver en el siguiente diagrama, donde ya se retoman los datos del experimento de Marshall, me parece que son, ¿no? Los datos. Vamos viendo entonces los resultados ya con lo que venía haciendo la maestra con el diagrama de proporciones. Aquí están. Entonces recuerden ustedes, las densidades totales de plantas eran 32, 64, 128 y 256 plantas. Esa era la densidad total. Entonces, se están otra vez el logaritmo de la entrada, es decir, las proporciones, el logaritmo de esa proporción, cuánto de avena fatua y cuánto de avena barbata en esas proporciones, saca el logaritmo, y lo mismo el logaritmo para digamos, la cosecha, lo que se cosecha, la salida. Ahí estamos, igual, es un cociente, una relación, proporción. Y vemos las diferentes respuestas que pudieran obtenerse. Entonces, otra vez, la línea sólida que estamos trazando ahí en todas los gráficos es la línea de cero competencia. ¿Qué observamos? ¿Qué observamos en la gráfica a 32 plantas? ¿Sí? Que si bien, entonces, a esta densidad de 32 plantas general, hay un cierto predominio, dado que la línea está por encima de la línea de cero competencia, hay un predominio en el resultado, en los rendimientos, de avena fatua sobre avena barbata, numerador, denominador. ¿Sí? Luego, más adelante, por ahí más adelante de esos, donde están casi los 3 puntos, para ahí arriba, o un poco antes, hay una serie, digamos, o un rango de densidades a las cuales pudiéramos pensar nada más ahora sí que el impacto visual que nos da esta gráfica, pudiéramos pensar que en ese punto, o en varios puntos ahí, hay un rango de densidades a las cuales las plantas pudieran estar coexistiendo. ¿Sí? Ahora bien, esa coexistencia pues puede, digamos, dar lugar entonces después a que el predominio cambie y ahora ya no sea
avena fatua la que predomine, sino avena barbata. Ajá. Pero como vimos, cuando elevamos la densidad de población, pues esta relación, digamos, cambia y la interpretación puede ser otra, ¿sí? A una densidad ya de 64 plantas, ¿sí? Avena fatua sigue siendo muy agresiva, ¿sí? Pero, pues ahora sí ya, ¿cómo se llama? En el largo del tiempo y a estas proporciones, pues hay un momento dado en que, digamos, esa fuerza de competencia se iguala, ¿sí? Puede igualarse y en esas densidades, digamos, de 64 plantas, pudiéramos pensar que las podemos tener a las dos produciendo. ¿Por qué? Porque pueden coexistir con esos recursos que tengamos, ¿sí? Pero ya les digo, vuelve a cambiar el asunto. Ahora otra vez, ahora una densidad más alta, ahora de 128 plantas, ¿sí? Nuevamente, el predominio de avena fatua sobre avena barbata. Pues, ¿qué está ocurriendo aquí, no? Pues, en algún momento, otra vez, a esas densidades, sea porque crece más rápido, sea porque adquiere los recursos más prontamente entre varios, es decir, hay más individuos con esas mismas capacidades que van a desplazar a la otra especie, ¿no? Y entonces llega un cierto predominio. Pero, ya por último, vamos viendo que ya una densidad mucho más alta, pues ya digamos como que barbata a esas densidades, pues ya tiene una capacidad mayor de competencia y entonces puede ser que también haya, digamos, un rango de coexistencia en altas densidades, también se da la misma, pero pudiera ser que algún factor en un momento dado, a la larga, le pueda estar dando favorecer en algún punto a avena barbata. Necesitamos experimentar obviamente más, a densidades mucho más altas, quién sabe cuál sería el resultado, ¿no? Ahorita, pues este rango de densidades nos permite más o menos sacar ciertas conclusiones, sacar ciertas explicaciones acerca del comportamiento de estas dos especies que son muy parecidas fenotípicamente y que por lo tanto pudiera pensarse que pudieran, ¿cómo se llama?, desplazarse una con otra porque tienen los mismos requerimientos, pero ya vimos con estos experimentos de que no siempre puede ocurrir así. Va a depender mucho de la respuesta que tengan a la densidad total. Bien. Bueno, pues ahora vamos a ver otro ejemplo de este tipo de experimentos, pero esta vez una mezcla de un zacate con una leguminosa. Estos experimentos, pues podemos ver que nos van a ayudar hasta tomar decisiones bueno, este tipo de experimentos. Con los datos que generan este tipo de experimentos, podemos tomar decisiones, por ejemplo, si nos conviene hacer una asociación de cultivo o nos conviene más cultivar en monocultivo. Ese tipo de datos vamos a poder tener. Vamos a ver entonces este experimento. ¿De qué trató? Bueno, mezclaron o vieron Panicum maximum con Glycine javanica. Y bueno, ¿dónde se hizo? En pastizales australianos. El Panicum o el zacate adquiere su nitrógeno del suelo, o sea, del que hay disponible en el suelo. Y tiene pues unas raíces muy ramificadas y puede extraer fácilmente su nitrógeno del suelo, buscarlo. Pero glicin, que es una leguminosa, adquiere parte de su nitrógeno del aire gracias a la fijación de nitrógeno por parte de Rhizobium, con quien hace una asociación en su raíz. Entonces, el experimento fue cultivar ambas especies en series de reemplazo y a una le inocularon Rhizobium y a otra no le inocularon Rhizobium. Entonces, vamos a ver un ejemplo de, bueno, qué pasó con ellas. Fíjense, aquí las echaron a pelear, por así decirlo, pero en una le pusieron un ayudante y a la otra la dejaron solita. Vamos a ver. Bueno, ¿qué resultados se obtuvieron?
Pues se dan los resultados como diagramas de reemplazo, que ahorita nos va a explicar el profe Cusberto. Y lo que se ve es que el rendimiento relativo de una especie en una mezcla, por su relación de rendimiento en relación al rendimiento en monocultivo, se puede ver el resultado, ¿no? Se puede ver si realmente hubo competencia o no. Y también se puede calcular el rendimiento y de forma que se llama rendimiento relativo total. Ahorita vamos a ver cuál es la ventaja de hacerlo de esta forma para que sea la misma escala a la que se esté viendo a los dos cultivos. Por ejemplo, si nosotros estamos evaluando sorgo y estamos evaluando maíz, tienen diferentes potenciales de rendimiento. Entonces, no podemos decir que, pues, si se produjeron tanto de maíz, por ejemplo, 2 toneladas de maíz y 2 toneladas de sorgo, no va a significar lo mismo porque cada una tiene diferentes capacidades potenciales de rendimiento. Entonces, con este término que ahorita vamos a entender, que se llama rendimiento relativo total, vamos a poder examinar mejor esa característica. Bueno, ¿qué es el rendimiento relativo total? Lo que les estaba diciendo, esos rendimientos relativos totales, primero tenemos que entender que el rendimiento relativo de una especie en una mezcla está dada de acuerdo a la relación de su rendimiento en la mezcla con su rendimiento en monocultivo. Si yo tengo un monocultivo donde mi maíz está, supongamos, 5 toneladas por hectárea, pero en esa misma hectárea yo sembré maíz asociado con algo más y me dio 4 toneladas por hectárea, pero solo sembré la mitad de la hectárea. Entonces, y en la otra mitad sembré frijol, entonces tal vez estoy teniendo un mayor rendimiento en sentido relativo a que cuando lo tenía en monocultivo, porque nada más ocupé la mitad del espacio. O si ocupé la mitad del espacio y obtuve 2.5 toneladas por hectárea, realmente más bien estoy obteniendo 5 toneladas por hectárea, perdón, me equivoqué al momento de explicarlo. En una misma hectárea, pero solo sembré la mitad de maíz, pero obtuve 2.5, realmente es el mismo rendimiento. Entonces, algo así es el rendimiento relativo, ¿no? Esa relación del rendimiento en la mezcla con el rendimiento en monocultivo. Y cuando nosotros lo hacemos de esa forma, entonces realmente podemos comparar si, por ejemplo, si yo estoy comparando frijol y maíz juntos o frijol y maíz en monocultivo, yo hago este rendimiento relativo para cada una de las especies y entonces voy a entender que voy a obtener una misma magnitud para los dos. En este caso puede ser algo así como, por ejemplo, 0.5. Si obtuve 2.5 toneladas en esa hectárea donde yo hice la mezcla, entonces sería 0.5 del rendimiento en monocultivo. Y algo así voy a obtener para frijol, y entonces lo sumo y me daría el rendimiento relativo total, o sea, la suma de los rendimientos relativos de ambas especies que están en la misma escala. Y aquí hay que analizar algo. Si el rendimiento relativo total es igual a 1, indica que las especies compiten por los mismos recursos ambientales porque su ganancia relativa de una especie va a estar exactamente equilibrada por la pérdida relativa de la otra. Entonces, prácticamente es como si los sembráramos en monocultivo, va a ser igual a 1. O sea, me va a dar igual sembrarlo en monocultivo que sembrarlo asociado o en presencia de otras especies.
Entonces indica esa competencia, indica que compiten por los mismos recursos. Y en este caso, en el caso de Panicum maximum y Glycine javanica, nos va a estar indicando que está la ausencia de Rhizobium. Ahorita vamos a ver por qué. Porque en ese momento estaban las dos especies compitiendo por el nitrógeno del suelo. Pero cuando el rendimiento relativo total es mayor a 1, entonces hay demandas diferentes de recursos. Es decir, no están compitiendo en este caso por el nitrógeno del suelo, porque Glycine, como recordamos, tiene una fuente alternativa de nitrógeno. Y como tiene esa fuente alternativa de nitrógeno, no se pelea por el nitrógeno del suelo con el zacate, con Panicum. Entonces, eso refleja la presencia de Rhizobium. Bueno, vamos a ver estos resultados en la gráfica para que nos los explique el profe Alberto. Bueno, pero vamos a verlos de forma más grande. Bien, vamos entonces a ver qué nos dicen estos gráficos, ¿no? Tienen ustedes ahí entonces en la gráfica, son 3 gráficas, A, B y C. Tenemos para la misma situación, no más que, digamos, diferentes parámetros ahí medidos. Bueno, vean ustedes en el gráfico A, que tenemos ahí un diagrama de proporciones, el de los de Bit, ¿sí? Y tenemos, ¿cómo se llama? Los rendimientos, en este caso en gramos, pero hay un tratamiento en el cual se excluyó, digamos, de alguna manera se le quitó Rhizobium a Glycine y en el otro se inoculó con Glycine. Entonces, vean ustedes la forma del gráfico. Por ejemplo, para Panicum, en ambas gráficas, pareciera que le da exactamente lo mismo estar solo que asociado, ¿no? No tiene ningún decremento su curva y ven cómo es de tipo convexo. Y pareciera pues que no tiene, o más bien podríamos interpretar que no tiene efecto de competencia por la presencia de glicina en este caso. Glicina no está, digamos, así como que muy claro el efecto, pero ahí cuando no tiene Rhizobium aportando, pues es una planta que necesita ¿cómo se llama? De todos los nutrientes, en este caso también nitrógeno, y su respuesta, si la vemos de derecha a izquierda, esa curva se ve un tanto en forma cóncava. Es decir, sí está teniendo un efecto el estar compartiendo espacio con pánico, con el pasto. ¿Ok? Bien, vamos al otro lado. Ahora se inoculó a glicina con Rhizobium y luego la respuesta de pánico. Aquí lo que podríamos establecer así de entrada, de que el rendimiento de Panicum pues es más o menos igual, más o menos parecido al que tuviera pues en la otra situación cuando se puso a competir sin Rhizobium, con Glycine Max. Pero aquí Glycine Max sí tiene ya, ahora cambia el sentido de la curva. Vean ustedes que en este caso ya digamos no se nota muy claro, pareciera no recta, pero sí tiene digamos un cierto sentido en forma de, ¿cómo se llama? De cóncava, ya no es convexa, es cóncava. Entonces, quiere decir entonces que le favoreció el haber inoculado a esta planta con Rhizobium, dado que pues ¿cómo se llama? Son cuates, ¿no? Se ayudan entre sí, hay cierto mutualismo y pues ahora sí, ¿cómo se llama? Que Panicum ¿cómo se llama? No le hizo daño el estar asociado con esta especie. Y bueno, pues esto sería en una situación, digamos, ya de cultivos asociados, pues sería benéfico para el agricultor. Porque tendríamos una especie que no se inmuta, vamos a decirlo así, con la presencia de la otra, ¿sí? Pero una segunda especie que asociada, pero inoculada con Rhizobium, pues ya tenemos un rendimiento
mayor al que si estuviera en asociación sin inocular. Entonces, aquí vemos claramente que ya hay, digamos, una especie, digamos, de, podríamos decir, competencia por nitrógeno, o cuando sustituimos esa competencia y la asociamos Rhizobium, pues ya esa competencia deja de existir. En el gráfico B, ahora lo que estamos viendo es otra vez esos diagramas de proporciones que estábamos analizando anteriormente. Otra vez, con Rhizobium y sin Rhizobium. Otra vez las proporciones están cuánto sembré de Rhizobium, cuánto sembré de dividido entre lo que sembré, ¿cómo se llama? De Panicum. Panicum dividido entre Rhizobium. Y lo que estoy obteniendo en términos de biomasa u otro parámetro que guste y mande. Cuánto estoy obteniendo de rendimientos o la salida que me está teniendo. Y otra vez la división de Panicum, lo que obtengo de Panicum entre lo que obtengo de glicina. Y vean ustedes, cuando no hay Rhizobium y se está compitiendo fuertemente por ese recurso, nitrógeno, entonces vemos que el desplazamiento de la curva, ¿sí? La curva de respuesta, que sería la curva que está arriba de la curva de cero competencia, pues es, digamos, muy desproporcionada, ¿no? En este caso, el competidor pasto, pues es muy fuerte en relación a glicin, y pues entonces en un momento dado, si seguimos, si siguiéramos observando esta misma relación en un momento dado, pues glicin se va a ver excluida de ese ambiente en el cual estaba en un momento dado conviviendo con pánico. Bien, cambiamos ahora las condiciones ambientales. Ahora le vamos a inocular a glicin, le vamos a inocular Rhizobium a ver qué es lo que pasa, ¿no? Bueno, a ciertas proporciones, pues todavía pánico, digamos, como que se defiende, pero glicin en un momento dado, a ciertas proporciones, ciertas densidades, ya, digamos, no le importa estar compitiendo con el mismo espacio con Panicum porque tiene asociado, digamos, a Rhizobium que le está aportando nitrógeno, ¿sí? Aparte del que puede recoger del suelo, pues también está, ¿cómo se llama? Teniendo una fuente alternativa de nitrógeno. Incluso, pues por ahí, si siguiéramos más adelante y siguiéramos que esta relación de Rhizobium se la llamamos per secular seculorum, es decir, por siempre, pues a lo mejor hasta esta leguminosa pudiera excluir a ese pasto. Aunque, pues eso, para hacer esas afirmaciones, pues debemos tener la evidencia, ¿no? Bueno, ese es el diagrama de proporciones, el diagrama de series de reemplazo y la gráfica C. La gráfica C, aquí estamos, digamos, en términos así de lo que dijo un político alguna vez, ¿no? Que es más de lo mismo. Pues sí, más de lo mismo, pero viendo otra vez proporciones, pánico entre glicin, rendimiento relativo total. Ahora lo que está graficando arriba es cuánto me rindió una especie más lo que me rindió la otra en términos de la relatividad que hacía alusión la maestra hace rato. Bien, entonces otra vez, la mezcla con Rhizobium, la mezcla sin Rhizobium. Ahí las líneas continuas son sin Rhizobium, las líneas punteadas son con Rhizobium. Los puntos negros es ¿cómo se llama? El parámetro materia seca, y el otro es rendimiento en términos de concentración de nitrógeno, quiero pensar, aunque de aquí nomás dice rendimiento nitrógeno. Entonces observen pues que cuando las dos líneas que están abajo, cuando teníamos, estamos midiendo sin Rhizobium, pues tenemos el rendimiento relativo total, pues es igual, aproximadamente igual a 1, ¿no? Hay un punto por ahí que se sale un poquito más abajo, pero podríamos estar hablando de que nos da lo mismo, pues, obtendríamos el mismo resultado al asociar estas dos especies en un momento dado, ¿no? Con la consecuencia que en el largo plazo tal vez glicin se viera desplazada. Y lo estamos viendo en términos de esos dos parámetros. Bien, cuando ya nosotros le inoculamos Rhizobium a glicin, pues entonces cambia esta respuesta, y ahora ya glicin está aportando al rendimiento total. Por eso los rendimientos totales están, digamos, en los dos casos, materia seca y el rendimiento de nitrógeno,
se están viendo por encima del rendimiento relativo total sin Rhizodium. ¿Pero por qué? Porque en este caso el glicin ya está aportando a ese rendimiento relativo total. En una cuestión, digamos así, de plantas de interés económico para nosotros, pues podríamos pensar pues que en que los mutualismos, como es el caso cuando asociamos maíz y frijol, pues eso nos ayudan a evitar la competencia con las otras especies que son, digamos, más capaces, digamos, de competir con mayor ventaja por un recurso. Y entonces a nosotros nos puede favorecer este tipo de asociación. Bien, gracias. Bueno, chicos, nada más para aclarar lo del rendimiento relativo total y que no quede dudas porque sentí que tal vez no quedó tan claro. Más o menos es así, miren. Nosotros tenemos un rendimiento en monocultivo, por ejemplo, de maíz. Que tuviéramos un rendimiento en monocultivo de 3 toneladas por hectárea. Y de frijol, cuando lo sembramos en monocultivo, 1 tonelada por hectárea. Ahora, supongamos que nosotros hacemos una mezcla de estas mismas dos variedades y todo que dieron estos resultados. Y el maíz en mezcla con frijol se obtuvieron 1.5 toneladas por hectárea. Bueno, aquí me faltó poner toneladas por hectárea. Y de frijol obtuvimos 0.5 toneladas por hectárea. ¿Cuál va a ser el rendimiento relativo? Vamos a dividir el rendimiento de la mezcla entre el rendimiento monocultivo y ese va a ser el rendimiento relativo, que en los dos casos, para este ejemplo, son 0.5. El rendimiento relativo total, entonces, va a ser la suma de esos dos rendimientos relativos, que en este caso va a ser 1, lo que va a significar que da igual sembrarlos en monocultivo que sembrarlos en mezcla. Ahora, si para estos mismos dos datos en mezcla nosotros tuviéramos que el maíz no dio 1.5, sino 2.5 toneladas por hectárea, entonces cambiaría su rendimiento relativo, porque 2.5 entre 3 daría 0.8. Y el rendimiento relativo de 0.5 de frijol, que se repite, entonces nosotros sumamos 0.8 más 0.5 y el rendimiento relativo total estaríamos hablando de 1.3. ¿Qué significaría esto? Que nosotros estamos obteniendo más cosecha si los sembramos juntos o si los tenemos juntos que si tuviéramos un campo de monocultivo solo. Y bueno, esto es importante tenerlo en cuenta. Si fuera menor a 1, significa que no nos convendría, porque obtenemos más en monocultivo que haciéndolo juntos. Esto es importante para entender bien los datos, como ya los explicó el profesor, por ejemplo, para esta asociación zacate-leguminosa. Bueno, chicos, pues esto ha sido la clase sobre, pues prácticamente experimentos de competencia interespecífica en plantas y su análisis. Les estamos ya dejando un ejercicio para practicar este tipo de análisis. Si tienen duda o algo, pues pregúntenos. También se vale preguntar por medio del grupo para que si alguien más tiene duda, de una vez ahí se conteste la duda para todos. Y bueno, pues que tengan buen día y hasta luego. Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Espero que este esfuerzo de hoy sea muy productivo para ustedes en términos de los conceptos aplicados a la agronomía. Y pues nos vemos en la siguiente. Buenas tardes.